Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:02. Se integran en este momento Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras y Eddie Alcántara, que regresaron de su Semana Santa. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes al país. Espero que le hayan pasado todo muy bien. En reflexión, en lectura. Saludos para Yulisa Céspedes, saludos don Eddie Alcántara, Fafa Taveras, José Luis Mendoza. Los amables integrantes del equipo técnico aquí presente que nos acompañan y nos mantienen en el aire, así como los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Don Fafa. Buena suerte. Lunes, comenzando aquí tranquilamente. Una semana aniversaria para mí. Los últimos días y víspera de abril. Sí. Del abril heroico. El 24 de abril, el 24 exactamente. de abril, cumpleaños el amigo Eddie Alcántara. Exactamente, lo me voy a jugar para el 24-24. ¿Quién es el que cumple? Yo. Tú. Porque cumplo el 24 y el 24 cumplo 24 años. ¿Tú cumples cuánto? Sí, que 24 años. Bueno, ya olvidémonos de eso, el 24. Olvidémonos de la cantidad. Pero a lo mejor el 24 y 42 son los mismos números, pero de esa manera. Ay, gracias, don Fafa, por arreglarlo. También a mi conveniencia. Un día como hoy, en el pasado, en 1845, basado en el decreto 31 emitido ese día, el Congreso Nacional autoriza al presidente Pedro Santana a tomar las medidas mientras se discutía y apruebe el presupuesto del Estado para el año en curso, y esas medidas serían las que él estimara necesarias. En 1849 terminan los combates de la Batalla de las Carreras, cuando fuerzas nacionales, aplicando guerra de guerrillas, liquidan los restantes focos de resistencia del ejército haitiano. En 1850 el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo para que en lo que se discuta y acuerden los presupuestos tomara todas las medidas necesarias para hacer confeccionar y emitir papel moneda de la misma serie y naturaleza que la determinada por el decreto del 23 de julio del 1849. En 1864, el gobierno provisional de la República, instalado en Santiago, encomienda a Juan Pablo Duarte la labor diplomática de solicitar ayuda material a los gobiernos de Venezuela, Perú y Nueva Granada, la que no obtuvo el objetivo buscado. En 1887 se juramenta como presidente de la República el general Ulises Serós, tras lo cual concede un salvoconducto al general Federico Quesada, ausente del país por causas políticas. En 1955 fallece en Santo Domingo el doctor Froilán Tavares, abogado, tratadista de Derecho Procesal y catedrático universitario. En el 2005, el juez del cuarto juzgado de la instrucción dispone el envío por ante un tribunal criminal a 14 exfuncionarios de la anterior administración acusados de estafar al Estado por 1.800 millones a través del Plan Renove. En 2007, el excónsul haitiano en el país, Edwin Paraizón, considera que se exceden en sus pronunciamientos los defensores de los derechos de inmigrantes haitianos cuando acusan a los dominicanos de racistas. En el año 2015, la Dirección Ejecutiva de la Fuerza Nacional Progresista renuncia a las posiciones que ocupan en la administración del presidente Danilo Medina por la iniciativa de modificación de la Constitución para instaurar o restaurar la reelección presidencial sin un referéndum probatorio. ¿Recuerdan aquello de se fue en lo vincho? Ese día. En el 2016, el señor Ramón de Jesús, de 32 años, se convierte en el primer dominicano en desempeñarse como árbitro en un juego de Grandes Ligas, al ser designado en la segunda base durante el juego entre los Indios de Cleveland y los Tigres de Detroit. En las internacionales, en 1616 muere en Madrid el soldado, novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de la afamada obra literaria El Quijote de la Mancha. En 1915, por primera vez se utilizan gases asfixiantes con fines bélicos en la Primera Guerra Mundial. Los lanzaron los alemanes en Ypres contra una división francesa. En el 2000
1. Los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en Quebec, Canadá, establecen el veto para participar en cualquier actividad de la entidad. El gobierno surgido de la alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio. En 2006, el gobierno de Venezuela comunica oficialmente su retirada de la Comunidad Andina de Naciones CAN. Y en 2010, dimite el primer ministro belga, Yves Meterme, al sentir que no era capaz de resolver el conflicto lingüístico entre las dos grandes comunidades culturales de flamencos y valones, y como resultado de una explosión registrada 2 días antes, se hunde en el Golfo Pérsico la plataforma petrolera Deepwater Horizon, provocando el más importante vertido de petróleo de la historia, estimado en 779,000 toneladas de petróleo crudo. Finalmente, en 2018, en Colombia, la Fiscalía captura al excongresista Mario Uribe, primo segundo del presidente Álvaro Uribe, por supuestos lazos con el paramilitarismo. La campaña presidencial en España arranca este lunes su semana final con el primero de los 2 debates en televisión, que pueden ser determinantes de cara a la votación del próximo domingo. En la discusión participarán 4 de los 5 principales candidatos: Pablo Casado, del PP Centro Derecha; Albert Rivera, de Ciudadanos; Pablo Iglesias, de Unidos Podemos; y Pedro Sánchez, del PSOE, quien es el actual presidente de España. Santiago Abascal, candidato del partido de ultraderecha Vox, no podrá formar parte del panel luego de que la Junta Electoral confirmó que no cumple los requisitos que le fueron impuestos a Ciudadanos y Podemos hace 4 años. El tórax de una persona fue encontrado este lunes en las aguas del canal de riego San Francisco Ulises Espaillat, a su paso por el municipio de Villa González de esa provincia. El subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, indicó que la parte de un cuerpo fue hallada por curiosos y que estos avisaron a las autoridades cuando se percataron de que lo que estaban viendo eran restos humanos. El médico legista que hizo el levantamiento informó que lo encontrado corresponde al tórax de una persona. La parte humana hallada fue llevada al INASIF para los fines del lugar. Hacemos una pausa y al regreso reiniciamos con los comentarios colectivos de todos los miembros del equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 5:11, hoy es lunes 22 de abril, el mes va bastante rápido y este fin de Semana Santa fue bastante activo. Ahora, yo creo que el Día Mundial de la Tierra, que es hoy, merece que tengamos un pequeño intercambio nosotros sobre el significado que tiene esto, partiendo del antecedente que en París se estudió y se aprobó una regulación de la naturaleza y la sociedad en aras de defender el medio ambiente. Es decir, es la primera manifestación en el mundo de hoy de una norma que tiende a ser universal. Aunque Estados Unidos no la firmó, 155 presidentes del mundo fueron a París a firmar ese compromiso. Y yo creo que efectivamente, en un mundo como este de globalización y de un solo mercado, cada día aparecerán normas más globales y más generales. Y eso de que la Tierra tenga un día especial es algo que tiene que ver con toda la defensa del medio ambiente, pero también con la valoración efectiva, porque hay un problema en esta sociedad. Tú vas al campo hoy y hay un desafío de tratar de aprovechar la nueva tecnología para producir en el campo, y lo hacen cada vez menos, y los jóvenes que por cualquier forma abandonan mejor el campo, y de ahí hay tantos motores, porque cualquier muchacho pretende mejor tener un motor para estar dando servicio que yendo al campo. Entonces aquí la tierra se ha devalorizado en el campo, pero se ha super creado valores con ella en las ciudades, dependiendo de dónde se pone. Yo creo que es un día que debíamos comentar en el sentido de lo que representa para toda nuestra economía el hecho de que la tierra merece un día para uno valorarla y saber lo que pasa. Porque la gente vive en la tierra y no le importa.
y no saben más nada de eso. Bueno, pero yo creo que eso no puede ser. Y sobre todo cuando hay gente que son responsables de cuidar el entorno terrestre que dirige y deja que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Yo te voy a decir, yo vi un espectáculo con relación a lo que tú estás diciendo, Fafo. Porque el tema que nos obliga no es este, ¿tú me entiendes? Pero para fortalecer tu comentario, en el Parque Armando Bermúdez y todos sus alrededores, este fin de semana yo estuve por allá. Óigame, y qué penoso, y tengo las imágenes, la fotografía también, cómo de manera indiscriminada dueños de ganado le han pegado fuego a lomas ahí. No se sabe quién, pero se están reportando fuego en todas las cordilleras. Sí, pero se saben quiénes son, porque eso es fácil de detectar. Yo andaba con un amigo que yo inobservé algo que lo lleva al autor principal, material y todo lo que usted quiera de ese hecho. ¿En qué zona estaban quemando? Donde se estaban implementando ya los mecanismos para hacer de esa tierra de uso ganadero. Y por las recientes instalaciones de la ¿cómo se llama esto? Del cerco, tú te dabas cuenta que eran los propietarios de ese territorio, de ese terreno, los que habían ordenado eso, o lo habían hecho ellos. De este lado donde no había, por ejemplo, tú tenías un camino, de este lado donde el cerco, tú podías notar que tenía mucho tiempo descolocado, no había ningún tipo de quema de pino. Pero el cerco nuevo, que parece que es un propietario nuevo que hay ahí estaban todos los pinos quemados. Y en parte también del Parque Armando Bermúdez. Además, tú me he encontrado en la carretera con camiones enteros de árbol. Entonces no le pregunta, bueno, y las autoridades no saben que el primero que hay que investigar fue ese que cercó porque es el nuevo propietario. Una empaliza nueva, como me dijeron que le llaman a eso. Ahí, que precisamente esa es la zona que se quemó. Donde ya comienzan a instalar los utensilios para que eso sea utilizado como ganadería. Y nadie investiga. Pero uno va 5 minutos y se da cuenta, y las autoridades que tienen que velar por eso, ¿dónde demonios se meten? ¿Cómo no lo saben? Eso es como todos los temas en este país. El de la droga, no saben que Tachito vende droga, pero tú visitas por 5 minutos y te das cuenta que ahí venden droga. A propósito de no dejar morir. ¿Tú me entiendes lo que te digo? A propósito de no dejar es una morir, responsabilidad del Estado. de no dejar morir los temas, y tomando en cuenta que esta Semana Santa no tuvo tregua con relación a determinados temas bastante politizados en torno a la iglesia y al gobierno. Es bueno recordar que este miércoles 24, el día del cumpleaños del compañero Eddie Alcántara, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional va a conocer el recurso de apelación de los implicados en el fraude aquel que denunció la Dirección General de Impuestos Internos y que sometió a la justicia. De los alcoholes. De los alcoholes, de la familia del grupo Tremors Pallero, de donde hay 9 implicados que fueron sometidos a medidas de coerción diferentes, presión domiciliaria, colocación de brazalete, impedimento de salida, garantías económicas. Entonces esos 9 implicados tienen su recurso de apelación a este 24. Y es bueno recordarlo porque la Dirección General de Impuestos Internos hizo este proceso de denuncia y sometimiento a la justicia, atendiendo a lo que ellos entienden que involucra un fraude de alrededor de 4.000 millones de pesos en evasión de impuestos y lavados de activos. Y como aquí las cosas se olvidan como tan fácil, pues la importancia de este caso, tomando en cuenta que la propia Dirección General de Impuestos Internos dice que aquí la evasión de impuestos en materia de bebidas alcohólicas es de alrededor de un 40%. Y eso es dinero que dejamos de percibir y que necesita el Estado para invertirlo en asuntos productivos en el país. Independientemente de la sanción que pueda sobrevenir en este proceso, el impuesto interno lo que le interesa es cobrar lo dejado de recaudar. Y tengo la información de que se tenga un proceso de acuerdo con ese grupo. Bueno, no sé si hay un proceso de Y acuerdo, creo que desde antes de que se le conocieran medidas coercitivas, porque fíjate cómo fueron las medidas de coerción. Pero la intención, aunque de todas maneras entiendo que la parte querellante quiere que ese caso se declare complejo por la profundidad que implica, y la audiencia es este miércoles a las 9 de la mañana en la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
el gobierno de la tarde. A las 5:21 en el gobierno de la tarde. Entonces tú quieres meterme a mí. Tú me quieres meter. Lo que pasa es que cuando don Fafa estaba hablando del asunto del Día Internacional de la Tierra, usted dijo, bueno, déjame decir algo sobre ese tema, aunque ese no es el tema dominante ahora. El tema, No, tú sabes cuál es el tema dominante. No, pues yo imagino que de aquí para allá ninguno de ustedes van a ir a la yo iglesia. lo que iba a decir. De aquí Entonces, para allá, los 2 millones y pico que tienen registrados ustedes no van a ir a la iglesia como partido. ¿Cuál es el tema No van a ir a la dominante? iglesia. ¿Y cómo van a ir? O sea, ¿Cuál no. es tu tema dominante? No, ahorita yo te lo digo en mi comentario, Ah. viejo, para que tú me lo contradigas, si tiene Lo fundamento. que pasa es que tú habías dicho que este no era el No, tema pero ahora yo lo que dominante. quiero es que tú me digas a mí, porque tú en estos días, y por eso te lo tengo aquí, porque yo todo lo tengo con pruebas, todo soy con papeles. Yo aprendí de la jara. Dime, Eddie. En días pasados, Y estamos en el aire. sí, claro. sí, En días Me pasados, parecía que no. oye, en días pasados, Está calmo. yo decía, en ocasión de un comunicado que anualmente hace el Departamento de Estado con relación a los países de América Latina y que aquí recibe las informaciones desde aquí y emiten entonces sus pronunciamientos y advertencias en lo que tiene que ver con la seguridad, con los países que tienen ciertas dificultades para usted salir sin ningún tipo de problema, sin tensión. Pues en ese momento yo saludaba las intenciones sanas de la nueva embajadora en la República Dominicana, que colaborando, contribuyendo con el país, decía, así se puede hacer turismo sin ningún tipo de problema y caminar sin ningún tipo de dificultad. En ese momento usted, estimado amigo Esteban Delgado, me dijo a mí, cuando yo emití mi comentario, no, pero tú no puedes decir eso, porque ¿cómo tú vas a comparar eso con El Salvador? ¿Cómo tú lo vas a comparar con Venezuela? Pues mire, que el ranking Sí. de los países que menos seguridad tienen para andar de noche. Usted recuerda que yo cité aquí que había sectores en el que yo fui y puse como ejemplo una visita que hice con mi hermano y amigo Felipe Romero resolviendo un tema. Y yo le decía, yo entré a ese barrio y no sabía que a partir de las 8 de la noche era una prisión de los ciudadanos que viven ahí. Y él me dijo, eso no es verdad. Pues miren, los únicos países que son más inseguros para caminar de noche, y yo sé si tú has ido los últimos meses a Venezuela. En Venezuela no se puede caminar ni de día. Pero de ranking. Pero espérate. de Y ranking, El no Salvador. sazone tanto. Que El Salvador para mí es el país de Latinoamérica más inseguro que existe en estos momentos. Y después tú sabes quién está, hermano mío. La República Dominicana. Me imagino que tú vas a decir que tampoco crees en ese estudio. Me imagino. Yo quiero saber. Bueno, saber si Eddie, tú crees yo en ese te voy a estudio. Claro que interrumpir sí. para O sea, ¿tú decirte entiendes? que Claro yo que no sí. creo en ese estudio. Claro que no. Que tenemos que estar por Oye, encima. no. Pero no. ¿cómo tú vas a cómo Yo tú lo vas a puse, decir? inclusive lo colgué en mis redes sociales, porque yo estoy sorprendida que República Dominicana se haya colocado El en este tercero. estudio que es de Global Peace Index, que habla sobre el porcentaje de la gente que siente miedo o no se siente segura de caminar de noche, inclusive en los alrededores del lugar en donde vive. Y el primer lugar lo tiene Venezuela con un 88%. Lo cual es lógico. El segundo lo tiene El Salvador con Lo cual es 72%, entendible, sí. pero Venezuela y El Salvador son No, lo que países pasa es que la Corte- donde la seguridad ciudadana es prácticamente Está bien, nula. pero lo que pasa es que la... Ahora, en tercer tercer lugar lugar, está República Dominicana. República Dominicana Bueno, con un entonces, miren. Por encima de 67%. Guatemala, Para- Oye, por encima de Nicaragua, Afganistán, de Botsuana y Sí. de Pues Mauritania. mire, Por Dios. No, pero, yo- hay creen una eso. pero hay una cosa más. Ese estudio que no publica la ficha técnica no incluye a México, que tiene 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo donde no se puede salir, no de noche, no se puede salir a ninguna hora. Bueno, pero para No te- informar... Y no lo incluye. Eddie, Por no la te Global digas- Peace. Eddie, mira, toma en cuenta. Pero toma en espérate. cuenta, Eddie, aparte de tus intereses políticos. No, yo no tengo intereses políticos en este estudio, pues yo No, estoy leyendo lo que perdón, estoy pero viendo. Perdóname. Ahora, Perdóname, para su información- Déjame decirte, no es del estudio que te voy a hablar. Ah, Te bueno. dije, aparte de tus intereses políticos, toma en cuenta la importancia de tu país. No, claro, por eso que lo ese digo. estudio, Por eso que lo ese digo. estudio está dirigido a afectar la imagen de la República Dominicana No, como no, destino no. adecuado para el turismo. No me sorprende que tú me digas que O la sea, Global tú no Peace... puedes creer. No me sorprende que tú digas que la Global Peace No, a mí lo que no me sorprende. es una compañía registrada por Ahora la está bien. oposición Ahora, política. dime una cosa, Eddie. ¿Verdad ¿Tú que sí? crees, perdón, Eddie, tú crees que este país es el tercer país del mundo más inseguro
para poder andar en horas de la noche. Pero claro que sí, es que tú no has ido a los barrios, hermano. A mí no me vale. Es que tú no vas a los barrios. No, yo no voy a comentar contigo. No, que tú no vas a los barrios. No voy a comentar eso. Eso yo no voy a discutir contigo. Es que tú no vas a los barrios. Tú no estás respondiendo de manera imparcial. Déjeme darle o no un estás dato. tratando de ser Déjeme imparcial. darle un dato. Estados Unidos reiteró la información a todos los nacionales. A través de su esa embajador nación, ahora. Eso sí. reiterada aquí. Eso De sí. que tengan cuidado pero con la venga acá. Eso inseguridad sí, que hay pero en eso es este normal. país. Le voy a decir una Miren, cosa que pasa yo con le voy a Ah, eso es decir normal. algo. No, pero Voy a- déjame decirte algo con Estados Unidos, con relación a Estados Unidos. Mira, Estados Unidos coloca a sus ciudadanos, con relación a sus ciudadanos que hacen turismo, los coloca en 4 categorías. 4. Categoría 1. En la categoría 1 es al ciudadano que Estados Unidos le dice, mira, tú puedes viajar a tales o cuales países sin problema. Ahí eso es seguro, tan seguro como tú estás en tu país. Nunca vamos a llegar a esa categoría. Categoría 2 es la categoría que le dice, mira, tú puedes viajar a ese país, pero cuando tú viajas a ese país tienes que tener cuidado porque te pueden atracar, tienes que tener cuidado que si te carterean, tienes que andar con tu cartera, no andes con dinero, que es la categoría donde nosotros estamos. Y es lógico, o sea, viaja, ve a ese país, pero ve con cuidado. Lógico, La categoría porque 3, no es mentira. Porque no es mentira, exactamente. Ahora, que es la misma categoría donde está el mismo Estados Unidos. La categoría 3 es la donde te dicen, mira, reconsidera tu viaje. Nosotros no estamos ahí tampoco. Que te dicen, mira, tú puedes viajar ahí, pero yo te recomiendo como gobierno que reconsidere tu viaje porque ese país no es tan seguro. En la categoría 3. Y la categoría 4 es la categoría donde Estados Unidos le dice a sus ciudadanos, no viajes ahí. O sea, no que le dice que lo reconsidere, sino que le dice, no viajes pero hermano ahí. mío, Nosotros estamos en la categoría 2. Lo importante es tomar en cuenta que nunca vamos a llegar a la categoría 1. Y segundo, que es muy difícil, y ahí sí tenemos que luchar, que caigamos en la Está categoría bien, pero 3. déjame decirte algo. Ahora, si nos colocan en la categoría 3, ¿Difícil estamos que fritos. caigamos en qué En categoría? la categoría 3, o sea, No, en la no es categoría... difícil. Sí, no, es difícil. No, pero es que te voy a decir una cosa. Y si no es difícil, pero sí por lo menos debemos admitir que ahí tenemos que hacer No el es esfuerzo de no difícil. llegar. Y nosotros tenemos 2 años en la categoría 2. Sí, Antes sí, no. estábamos en la 1. No, Es en la bueno 1, que la gente sepa. Pero en la 1... Hace 2 años que nos colocaron en la categoría 2. En la 1, Yulisa, en la 1, donde Estados Unidos le dice a sus ciudadanos, viaja sin problema ahí. O Está sea, bien. nosotros no hemos estado... Pero tú sabes qué pasa, que la vida... Nosotros nada más tenemos la 2 años vida en la tuya, categoría la 2. vida tuya, y tú me perdonas, y espero que me dejes terminar la intervención. Yo sé que ustedes se Se soñaron desenvuelven Semana Santa, el uno a con el través otro. de las actividades cotidianas de la metrópoli. Yo te he dicho a ti que vaya de noche a los barrios de la parte alta de la capital y a los municipios más apartados, donde la droga está por doquier, con complicidad de las autoridades, los asaltos, Pero eso pasa en todos los los asesinatos. países. Eso pasa en los países pues está pacíficos. bien. En No, Estados Unidos no también. me mida, no me mida, no me Vete en pero Estados espérate, yo te Unidos escuché. A los barrios de la parte alta. Pero espérate que yo te a los escuché. barrios peligrosos. Escúchame, Pero yo te por escuché, Dios, yo te escuché. Betty. Tú desenvuelves tu vida en la metrópoli, yo no. Y yo sé lo que está pasando en todos los barrios. Aquí hay sitios donde la policía tiene que pedir permiso para entrar. Sí. Y hay sitios donde están controlados Sí. por lo que tienen las bandas. Es cierto eso. Y los jefes de zonas ahí, Eso es cierto. que caminan por ahí a ver. Eso Ah, es la cierto. ahora, si te dicen Pero que en la eso- metrópoli no hay problema. Pero eso siempre lo hemos tenido. Siempre hemos tenido no, barrios no donde como no se ahora. puede entrar de noche. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:31. Antes de continuar con el tema de la inseguridad, Fafa tiene algo. Sí. Yo tengo un amigo, Cristóbal, Paulino, que tiene muy buenas relaciones conmigo y me ha invitado varias veces a Constanza y a Jarabacoa. Y cuando escuchó aquí la conversación, sobre todo las intervenciones de nuestro Enyave Eddie, acerca de los problemas que hay con el cuidado del bosque, me dijo, puedes decir mi nombre y decirte lo siguiente. Aquí en Jarabacoa es una práctica incendiar parte del bosque porque la gente tiene un problema. El bosque como tal no puede convertirse en un material para construir, pero si hay fuego, entonces se pueden conseguir permisos para aprovecharlo. Y yo vi en las montañas de Jarabacoa sitio abierto con trochas de camino que han abierto e incendio más de una vez al mismo tiempo. Creo que realmente son de las cosas, hoy es Día de la Tierra y por eso estamos hablando de ella, son de las cosas que el Estado tiene que poner una barrera. Esto lo saben toda la gente de medio ambiente, de que efectivamente hay funcionarios de medio ambiente infelices
que se tapan y no denuncian estas cosas y que efectivamente merece el país ser protegido de esta aventurera posición de los que quieren abrir camino en un bosque que debían conservar. Bueno, porque si ellos pegan fuego a las zonas, lo primero es que ellos lanzan unas cuerdas de alambre de púa, encuentran madera y alambre de púa de inmediato, cierran un pedazo y ese terreno es de ellos, aunque tenga un parque nacional. Eso nadie me lo contó, lo vi yo este fin de semana en el Armando Bermúdez. Le pegan fuego a una zona que está llena de pino, que está llena de árboles, porque tan pronto le pegan fuego ya ellos pueden sembrar. Donde ellos no pueden sembrar es a cierto nivel de altura por encima y no pueden sembrar en una zona donde hay bosque. Entonces, para eliminar de plano el bosque, ellos le pegan fuego primero y después sienten que tienen derecho. Pero lo que a mí salgan a buscar Ganadería permiso de montaña. Claro, pero lo que a mí me ha sorprendido es que en el Parque Armando Bermúdez, donde hay muchos, óiganme, no es un pedazo, señores, eso lo vi yo y lo grabé en un video. Es que cada cierta cantidad de pasos tú te encuentras con un pedazo de tierra cercado, con gente que tiene animales, como si eso fuera una apropiación de terreno, tener un pedazo cercado y ponerle animales o sembrarlo. Y podría ser que en la práctica sí lo sea, pero en un espacio de parque nacional eso no puede ser una garantía de propiedad. Y en donde está sucediendo todo eso, tala de árboles, una cantidad de pinos en el suelo que se ve que se tomaron el tiempo para tumbarlo, pino y otro tipo de árboles. Terreno cercado, tierra quemada, donde está todo eso en ese parque nacional, ahí hay una caseta del Ministerio de Medio Ambiente, ahí hay un guardaparque. Sí, así es. Y a mis ojos eso no tiene explicación. ¿Cómo puede ser que en un terreno de Parque Nacional donde hay una presencia permanente del Ministerio de Medio Ambiente, donde por cierto debería pasar el Ejército Nacional en donde quiera que haya una caseta de medio ambiente, exista la posibilidad de que cualquier persona, cualquier lugareño cierre un pedazo y diga que es suyo y que el guardaparque de esa zona no diga nada? Porque con complicidad. Porque tú te das cuenta de una vez que el dueño de los animales que están ahí, cuando es para ganadería de montaña, para conuquismo, lo que tú quieras, el dueño es fácil de identificar. ¿Quién hizo la inversión para esa nueva enramada ahí y empalizada? ¿Quién la hizo? ¿El dueño de los animales o el dueño del terreno? Pero al lado del guardaparque. 100 metros, 200 metros. Señores, pero es que el guardaparque no sale de la caseta. No, porque nada más se da cuenta de lo que está ocurriendo. El que va y visita. Las autoridades que están cobrándole los cuartos a uno, el Estado que no pagándoselo, no se da ser. cuenta de esa vaina. Es que no puede ser que aquí se esté manejando la política medioambiental de esa forma tan burda. No puede ser que donde quiera que tú ves o por donde quiera que tú pasas y hay un fuego en una zona de bosque, tú te des cuenta, siendo un visitante, que a pocos metros hay una caseta de un guardaparque y que los lugareños te digan que eso pasa todos los días y que el Ministerio de Medio Ambiente no tenga una intervención. Donde quiera que haya un guardaparque que está funcionando de esa manera mezquina y de esa forma cómplice, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que dar un ejemplo. No, lo que pasa es que si fuera solamente con los bosques de este país, es con nada, es que no estamos haciendo absolutamente nada. Es una complicidad de arriba abajo. Y yo estoy seguro que algún tipo de vinculación política tiene que tener el que ha producido todo ese daño. Porque es que a nadie le pueden permitir una cosa como esa a la vista de todo el mundo. Si no es con complicidad, con protección inclusive de las autoridades, no se atreve nadie a hacer cosas como esa. No se atreve nadie a hacer eso. Claro, lo que pasa es que uno no entiende. Porque fíjate como es el pulmón nacional. Estamos hablando del pulmón nacional. Un pulmón nacional donde hay casetas si de eso medio sucede ambiente. en los parques nacionales, yo quiero saber cómo es, donde no hay parque nacional y donde no hay guardaparque. La gente está firmando incluso y viéndolo, donde los lugareños te lo dicen. Entonces, ciertamente, eso no tiene explicación. Ahora, también uno se pregunta, o sea, y es la pregunta que hago como ciudadano. O sea, lo mismo que ustedes dicen, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Y entonces, ¿qué se va a hacer? Y finalmente, la medio ambiente se torna indiferente ante eso. Medio ambiente tampoco es capaz de decir, mira, lo que ustedes están diciendo es mentira, eso no es cierto. No, nada. Entonces, como tampoco es capaz de negarlo, tampoco entiendo entonces cómo es que el superior de medio ambiente
no lo llama para decirle, mira, pero ven acá, lo que dicen en los medios de comunicación es verdad o es mentira, ya que yo no he ido a verificarlo, para Ahora, entonces tomar medidas de corrección. Pero miren, yo hice referencia a que Cristóbal Paulino me llamó para hablarnos de que en Jarabacoa eso es común, los incendios, como una forma de la gente usarlo como una excusa para pedir permiso entonces de construir. Sí, pero en Jarabacoa. Espérate. Ajá. Y ahora me llama otro amigo mío que conoce muy bien la cuestión de mina, porque como un alto oficial que fue de una de las fuerzas de este país, conoce muy bien, porque estuvo al frente de la explotación minera de Pedernales. Y él me dice, ojalá que el incendio de ese bosque no sea para explotar la bauxita que posee esta zona cerca de Pelempito. En Pedernales sería un desastre sacar esa bauxita y allá están haciendo todo para justificar hacerlo. Y por lo menos seguro que no solo van a quemar, sino que harán cualquier otra cosa para sacar bauxita, justificando que ya no hay bosque. Hay que estar atentos a una política justificadora de la devastación que en todos los sentidos se está produciendo en el país. Yo me alegro que la reacción de la gente... Tú dijiste algo que también, ahorita fuera del aire, no lo mencionaste ahora. Detrás de, ¿cómo se llama esto? Del Don Bosco de Jarabacoa, de Pinal Quemado. Detrás, justamente de eso, usted ve de ahí una carretera que le están haciendo medio a medio a las lomas. Uh-huh. Yo lo vi. Increíble, pero que tú lo ves, pero las autoridades no lo ven. Porque hay que decir esto, es que las autoridades se ve a distancia. Claro, de lejos, a kilómetros Está lejos. cortada la montaña. Ah, entonces, ¿dónde están las autoridades? Y montañas cortadas para utilizar materiales también, utilizados como mina. Eso, en Jarabacoa hay una de las montañas que cuando tú te paras en el ¿cómo se llama? El Country Club, en el centro ese. Sí. Tú ves, te paras de frente y tú ves la montaña, cómo tiene un hoyo enorme. Cuando yo pregunté, me dijeron las personas de ahí del centro de recreación que eso se utilizó para la carretera, que eso fue material que sacó la constructora para la carretera, pero que de eso hace ya como 2 años. Y resulta que ese hoyo que tiene esa montaña está intacto como se lo hicieron el primer día para sacarle el material. Ciertamente que yo no crucifico el hecho de que se aprovechen los recursos naturales simplemente porque hay que satanizarlos. Pero sí yo entiendo que tiene que haber una responsabilidad social, tiene que haber un cumplimiento de la ley y tiene que haber una autoridad que se encargue de que todo eso se cumpla. No puede ser que aquí se pele una loma, se taladre una loma y que luego se deje ese daño, ese impacto ambiental negativo, sin que quienes mismos taladraron, se llevaron los recursos que querían, vayan y recuperen la capa asfáltica nuevamente, la parte del suelo vegetal que se supone que debieron volver a poner después de que taladraron la loma. Y tú ves que es una especie de desorden medioambiental que tiene República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que las autoridades no sientan preocupación por la situación de abandono medioambiental que está teniendo el país? ¿Para quién es que estamos gobernando? ¿Para cuántas generaciones es que nosotros creemos que vamos a utilizar, a usufructuar el suelo y el subsuelo? ¿O es que no creemos que somos simplemente nosotros los que vamos a vivir aquí, que nos vamos a comportar como termitas? Pero mira, Y que no importa todo lo que nosotros acabemos del medio ambiente, simplemente en algún momento, dentro de 40 o 50 años, la naturaleza lo va a reponer sola. Lo malo de eso es que tú tienes, en el caso de Jarabacoa, por ejemplo, tú tienes vamos a decir que la indiferencia del gobierno. la complicidad de los funcionarios del medio ambiente. La complicidad de los funcionarios del medio ambiente de la zona. Y el silencio de los legisladores que han de representarnos en la zona. Claro. Porque no dicen nada tampoco. Y alcalde y todo el mundo. Alcalde y todo el Yo mundo. admito que, y en esto le voy a tirar la toalla al de medio ambiente. El gobierno central, pero también donde están las otras autoridades. Se supone que el ministro de Medio Ambiente no es omnipotente y no es omnipresente, que él no puede estar en todas partes. Pero él tiene que tener una representación que al efecto la tiene en cada zona. Y también los representantes comunitarios y los
que fueron elegidos por votación popular, entiéndase, regidores, alcaldes, diputados, senadores, se supone que tienen que tener un compromiso con su zona y que alguna de cada una de esas representaciones que hemos mencionado, tiene que dar la voz de alerta para que el ministerio funcione. Pero mira, en Monte Bonito, cuando uno se para en la carretera, ve la trocha abierta ya y lo más natural, la gente entra y sale de ahí. Campante y Tú sonante. dices a la gente que tiene algún cargo público, pero aquí la gente no mira la función de que está para servir. Por ejemplo, Genao, tu amigo Genao. Genao de diputado Jarabacoa. De Jarabacoa. Desde allá Sí, él. pero y ese con no sus está en hijos eso. allá. No, no Y está en eso. yo nunca lo he oído a él refiriendo ninguna denuncia para defender esos votos. Pero hay diputados de todos los partidos también. Genao No, no es que pero lo ese es caliente el que con tiene el más gobierno. visión de Estoy de Pero acuerdo. Genao es el líder de Jarabacoa. Estoy de acuerdo, Sí, estoy sí, de acuerdo sí, contigo. Ahí hay Pero no es alcaldes. el único. Ahí hay regidores. Él está ahí. En La Óyeme. Vega hay un gobernador. Hay un Óyeme. senador, como Sí, lo dice claro. Esteban. Sí. Y Claro. no, ninguno Ven lo acá. usa. Él está ahí, no es el único, pero también se queda callado, como se quedan callados los demás, Debe como se han hablar. quedado callados los 3 diputados, como se han quedado callados los 2 senadores, como se han quedado Y los callados propios todos los síndicos de esa alcaldes. comisión. Los alcaldes. Y como se han quedado callados los directores regionales de medio ambiente, porque es una complicidad generalizada. No, Es que parecería que Ya a se ve ninguno como de natural. ellos les importa el pasivo Ya no ambiental reaccionan a nada que de va eso. a tener que asumir la sociedad hacia el futuro. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos cuál es la política de medio ambiente que está siguiendo el gobierno. Y por eso creo que aquí los responsables no es uno ni dos, son todos. Porque Danilo Medina tampoco es omnipresente y tiene que enterarse y darse cuenta y ver Sí, pero él con escucha sus la queja. propios ojos todo lo que pasa. Pero exactamente. ministro de Medio Ambiente se supone escucha las que le quejas. escucha las quejas. Si en verdad están ahí para ellos defender los intereses del país, ellos escuchan la queja. Mira, me dicen aquí que Ramón Rogelio Genao paradójicamente es ingeniero forestal. Sí, el ingeniero forestal. Él es ingeniero forestal. Anda el diablo, Francis, si tú quieres hasta llévame. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:46, momento de que nosotros hablemos con la gente y que reconozcamos el aporte que hacen todos los miembros del chat de la Z101 a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros queremos saber qué piensa la gente respecto de todo lo que ha sucedido este fin de semana, este enfrentamiento del gobierno con la iglesia, que por cierto, quien inició el enfrentamiento fue el señor Rodríguez Marchena, alguien a quien yo le tengo aprecio, le tengo cariño, pero casi no habla. Marchena metió las 2 patas en un hoyo. Pero eso es raro porque Marchena no habla. No, y él es una persona sumamente inteligente. Marchena, a mí me sorprendió. De hecho, yo les voy a decir una cosa, a mí me encanta cuando Marchena le responde a ciertos funcionarios de este gobierno, del anterior o del muy anterior. Oye, cuánto veneno. Eso- Oye, de eso que le gusta a ella, oye. eso Hasta que le me gusta a divierte. ¿Lo tenemos en la línea? ella. Cuando le responde a funcionarios de este Ah, sí, me encanta. Cuando Marchena le responde, yo me divierto. Es posible que hasta sienta voluntad de abrir una botella de vino, porque los comentarios de Marchena yo me los disfruto, menos el de ayer. Marchena- Porque ese no es. Marchena de en la cara. Ese no es el Marchena que es sosegado, Si no, que si no piensa pregúntale lo a que va a Franklin, decir, a Franklin Almeida. que es una persona agradable, que inclusive tiene dotes. Marchena tiene dotes de orador. Y Sí, el que no le da seguimiento a las cosas vez en los Leonel escritos de Fernández- Marchena no puede Una certificarlo, vez Leonel pero Fernández le dijo- sepan lo que es así. Una vez Leonel Fernández dijo, cuando lo escucho hablar, siento que me estoy escuchando a mí mismo. Sí, pero Eso era Leonel, no, de tú, re- tumba tú- Leonel le dijo polvo. así, tú recuerdas lo que yo dije Eso fue entre el 2004 y el Eso era 2006, Leonel de obviamente. tumba ¿Tú recuerdas lo polvo. que yo dije el miércoles aquí, verdad? Yo dije, esperen el tablazo de la iglesia. No, pero Díganle Bueno, 3 cosas. después ¿Tú de que recuerdas? habló Rodríguez Soria, Marchena, tenía que es continuar la extraño. manada. yo no asociaba una declaración así para una persona como Rodríguez Marchena. Que más o A mí me menos suave, sorprendió no un porque radicalero, ni siquiera ¿no? Pero ya lo- en el gobierno parece que todo el mundo está alineado. ni siquiera lo pudo ¿seguimos aquí contextualizar. o nos lleva el diablo? Es lo Buscó que una está en allá. estadística que no es reciente, que no se limita a la Iglesia Católica, que está en inglés, que además de eso no habla de la Iglesia en República Dominicana. Ahora, ¿tú crees que un funcionario? Y antes de él emitir ese comentario, debió pensar en lo que pasó en el reciente revuelo, cuando aquí se estaba hablando del estudio de la Biblia en las iglesias, y tiene que saber que aunque a nivel mundial el tema de la feligresía en diferentes religiones disminuya,
La globalización, la internacionalización de la comunicación ha permitido que mucha gente no vaya a la iglesia, pero siga su religión desde su Pero casa. que ellos mismos van a la iglesia. No, yo me imagino que ya no. No, ya no van. Los 2 millones y pico, incluyendo a Yo mis me imagino que compañeros ya no. de la diestra, ya no pueden ir porque seguro bajarían una Bueno, línea. yo soy Ese católico. Ahora yo te voy a decir Yo una soy cosa. católico, voy a ¿Tú la crees que un iglesia. funcionario del nivel de Marchena se va a atrever a tuitear frases sin consulta como la que dijo? Sí, yo creo que sí, que eso es lo No, bueno. no lo va a hacer. Sí, ya tú Porque vienes él sabía lo que iba a politizar generar más. ese Tú vienes- Twitter. Sí, pero tú vienes a politizarlo más. Ahora No, tú yo no vienes estoy a decir politizando, hermano, yo no lo estoy Ahora eso politizando, fue yo con soy realista. Eso fue con autorización de Lo está Danilo Medina. politizando, no, yo estoy diciendo de Danilo Medina. No, Yo no Ahora un creo- funcionario a esos niveles Eso lo autorizaron. no habla en nombre. Él no habló en nombre de él. Hermano, No, lo mandaron. hermano, déjame decirte lo siguiente. Lo mandaron a decir. Tú estás hablando, No, pero Marchena no es muchacho hombre, mandado. No, pero vean, no- no es solo que no es muchacho mandado, sino que no entonces- se entonces va tú estás a diciendo- atrever a tú estás decir diciendo- eso claro, entonces- sin consultarlo. Ok, entonces. Aunque no sea con el quién presidente. Consultó? ¿A quién consultó? Sabrá él y ni me Sabrá interesa. él. Eso es especulativo. Pero tú no conoces a Marchena más que yo. No, yo no conozco a Marchena más Ah. que tú. Ahora, yo lo que entiendo es que tampoco tú puedes venir aquí a Ah, querer bueno. insinuar. Marchena es un hombre a que no habla. A querer insinuar. Siquiera, si no es A necesario. querer insinuar que si Marchena, como dice Yulisa, metió la pata. A querer insinuar que metió la pata porque el presidente lo mandó a matar. No, lo que Pero, pasa es que uno ojo, nunca sabe que Eso va a es lo que meter tú la estás pata. insinuando. Ojo, esa Sigan es... jugando con la inteligencia. Él quería que se le iba a esa comer. Con la inteligencia del presidente. Eso es o sea, esa es una aseveración mía a título personal. No, está bien. Para mí metió las dos patas en un hoyo. Yo entiendo que él metió la pata Porque también. él Ahora- es, Marchena ahora de es ahí- más inteligente que eso. Exactamente, pero de ahí, entonces como es más Por eso inteligente lo que digo. eso, tú me vas a decir a mí entonces que a Marchena le dijeron, mira, sube esto. Pero No, por porque Dios. tú puedes creer lo que tú quieras. Como yo Y lo como conozco tú- y sé que como tú Marchena es de puedes- los... como tú Mira, puedes creer lo que tú quieras. Marchena es de los comunicadores más reservados que ha tenido este país, más Sí, decente. Por eso lo mandó otro a No, hacerlo. perdóname, hermano. Y él, que es un tipo decente Perdóname. y que es reservado, como tú lo estás Al nivel de la cercanía palaciega de Marchena, no es verdad que va a generar una confrontación con un ente que aglomera una cantidad de ciudadanos desde el punto de vista religioso y social como la Iglesia Católica a esos niveles porque se taró Cometió un o porque error. metió la pata. Cometió un error. No, lo que pasa es que había que darle una respuesta. Cometió un error. Y quien iba a dar la respuesta ¿Cuál es era el encargado de ¿Cuál es prensa. el papel en el Palacio de Marchena? Y a él fue que le encomendó darle ¿Cuál la es el respuesta. Él es papel el de jefe de Marchena? prensa, el O el jefe de vocero prensa. del gobierno. Entonces, Ven acá. Él es el Fue líder el oficial. dirigente Juan Pérez del Comité Intermedio de Santo Domingo Oeste. Sí, entonces quiere Pero decir- ven acá, mi entonces- hermano. Entonces fue el presidente que lo mandó. Yo no sé eso. Di tú lo que no tú sabe. quieras. No sabes. Oye, di lo que tú quieras, porque tú no puedes ponerme a decir a mí la que a ti te dé la gana. No, a mí me encanta como tú eres. No, como yo A mí me soy. encanta como tú Porque eres. a mí Tú me- insinúas una cosa y después cuando uno te eso quiere decir tal cosa. No, No, yo no sé. ahora, No, que yo no tengo que No, yo decir. no sé. Pero Yo- que sí, mira, yo tú no quieres que sé. tenga una cosa. Escúchame, Fafa. Pero lo mandaron. Pero tú quieres que tenga una cosa. Lo mandó porque él es vocero de la ¿Tú presidencia. quieres que tenga una Y cosa? Fafa y yo en el medio. ¿Tú quieres que tenga una cosa? Dime. Si yo tuviera certeza de que lo mandó quien lo mandara, hasta el demonio yo lo dijera. Ajá, entonces, pero tú no tienes certeza de que No, lo no, mandó nadie. espérate. No, yo lo que estoy Pero como tú no seguro. tienes certeza, no ¿verdad? insinúes. De lo único que tengo seguridad, porque lo conozco, Aquí. más que tú, a Marchena. Marchena no habla Si tú crees que es un así por motu propio con la posición que tiene. Si tú te crees que eso es. Para que tú lo Eso sepas. te salta, eso es que tú lo conoces más que No, yo, no, tú no, conoces claro, más que no, yo. porque tú Ahora, yo lo que te tú digo estás es- defendiendo lo que yo tú no te digo conoces. es- Yo lo que te digo es, entonces, que aquí tú a veces dices cosas que eso es porque te mandan. Porque A mí tú no, porque me es verdad conoce a mí, tú sabe vas que no me decir manda eso si nadie. No te mandan. Bueno, Entonces, pero a ti hay no una te manda cosa- nadie. A mí no. Pero a él sí lo mandan. Bueno, Ahí- hermano, si yo estuviera en Palacio, escúchame. No, a él sí lo mandan. Con la cercanía que ti, tiene. A ti no te manda nadie, No, no, pero no. a él sí lo mandan. No, si yo tuviera una No. posición pública al lado del presidente de la República, Entonces, cualquier todo lo que juez, tú dices aquí es porque a los Quique niveles que la Antún tiene te él, yo no manda. hablo sin Pero consultar. hay una Cuando tú dices verdad. algo aquí, esa es la voz de Quique Antún. Hay una verdad en esto. Hay una verdad en No. todo esto. Si ustedes se beben su pastilla, hay una verdad en todo esto. Y es que a ese nivel, y cuando se habla de respuesta de gobierno, no se puede dar una respuesta a un tema que probablemente se sabía que iba a abarcar la opinión nacional más allá de la Semana Santa y que fuera tomada de manera unilateral. ¿Por qué? Porque eso iba a impactar toda la opinión pública y porque viniendo del señor Rodríguez Marchena se entiende que es una respuesta oficial, sea o no sea consultado.
porque él es el vocero oficial del gobierno, a pesar de que les roban el cargo de vez en Entonces, por cuando, eso asumimos que y uno se cometió un confunde. error. No, tú Yo creo que él no entendiste cometió- lo que creo ella se dijo. equivocó. Tú no entendiste Él lo se que ella dijo. equivocó. Cuando él le respondió a Franklin Pero- Almeida también, donde pero no es el que vamos- maneja la nómina él del se Estado, equivocó. también fue el que Se le salió de los equivocó. timbales decir eso. Pero ven Ay, acá. No, el esa presidente palabra, lo mandó, el Francis. presidente se lo dictó. Gracias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:56. El Partido de la Liberación Dominicana anunció este lunes que su comité político se reunirá en la tarde de hoy con el Pleno de la Junta Central Electoral. De acuerdo con una publicación en su cuenta de Twitter, en el cónclave los miembros del órgano electoral mostrarán al alto mando PLDista la modalidad del voto automatizado que utilizará la Junta Central Electoral en las próximas elecciones. El partido confirmó que será este lunes 22 a partir de las 6 de la tarde, cuando el Pleno de la Junta Central Electoral exponga a los miembros del comité político la modalidad de la votación automatizada que se proponen aplicar en las elecciones primarias de octubre próximo. En su condición de presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas convocó para el próximo miércoles 24 de abril a todos los miembros de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización política. El evento será desarrollado a partir de las 4 de la tarde de ese día en el Hotel Sheraton de la avenida George Washington, y la agenda a desarrollar contempla la rendición de un informe por parte de Vargas. Se conocerá y decidirá el cronograma de trabajo que habrá de emprender ese partido en el futuro inmediato. Además, se conocerán y decidirán asuntos legales y estatutarios conforme a las atribuciones conferidas a la Comisión Política del PRD, entre otros temas de interés partidario. Suponemos que lo del TSE también se hablará ahí. Los andenes de la línea 3 de la estación del metro de Plaza de España, una de las más céntricas de Madrid, se vistieron del lunes con el texto completo de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, en la víspera de la celebración del Día del Libro. Además, se colocaron 10 citas destacadas y 13 grabados que recogen diferentes escenas de la obra. En total, las dos partes íntegras del Quijote cubren 189 metros de pared con vinilos, unos textos cuya tipografía han sido adaptadas para que la lectura se pueda hacer de manera adecuada. Para el montaje se emplearon 189 plantas de Vitrex que cubren 378 metros cuadrados y 2.200 millares de matrices. Los usuarios pueden elegir entre dos lecturas diferentes, una pausada en el andén deteniéndose mientras llega el tren y otra rápida a través de los fogonazos de las citas que permiten leer desde el tren en marcha. Ojalá y Cultura copie. La caída de un autobús a un precipicio en Bolivia dejó 25 muertos, en el accidente más grave que el país andino ha tenido en lo que va del año, según informa este lunes un jefe de la policía caminera. Más temprano, el jefe nacional de la policía informó en rueda de prensa que el número de muertos en el accidente ocurrido el domingo era de 17 y no tenía una cifra de heridos. El bus de pasajeros cayó a un precipicio, Francis, en el sector denominado Yolicita, unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, en una nutrida ruta que es puerta de ingreso a la Amazonia. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, son las 6:02, hablábamos del conflicto que se dio durante el fin de semana. Antes de escuchar las palabras del capellán de la policía, que lo tenemos aquí en un audio reservado, vamos a presentar los saludos a toda la gente que nos sigue a través del chat en vivo de Z Digital. Gracias y saludos a Eligio Batista Pérez, a Juan Pablo de los Santos. Todos ellos están ahí desde las 3 de la tarde, escuchando el gobierno de la tarde. A Freddy Javier Pérez Fernández, a Juan Pablo de los Santos, a Euclides Nuel, Etanislao Balbuena, Richard Martínez, a Mauro Rodríguez, Iori Yagami, Juan Pablo de los Santos otra vez, Oscar Domínguez Minaya, Luz del Alba Beltré, son muchos, Johnny Gutiérrez, Oscar, tú eres muy activo, Juan Santos, Luz del Alba repite, Nicolás Veras, a Juan Pablo, Juan Clemente, Oscar Domínguez, Juan Emilio García Costa, Alejandro Rodríguez Suárez, Osana González, hola Osana, Saminter Italy, Alejandro Rodríguez, a José Yapula, Javier Jerónimo, a Richard Martínez, a Juan Clemente
Y un saludo especial para alguien aquí que dice que me ama, que es Juan Emilio García Acosta. Para él el saludo es doble. Vámonos con el audio, Francis, del capellán de la policía, que nos lo han pedido varias veces por las redes sociales, y luego de eso entonces hablamos con la gente. Quien vota por los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Aquí los dominicanos tenemos una cuota muy importante y yo espero que la ejerzamos. Suscribo y apoyo y mantengo la postura del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de que nos están conduciendo a una dictadura. La sintomatología que se verifica nos está llevando a definir el trastorno. Dictadura. Esta fue la intervención del capellán de la policía respecto de lo que se había dicho durante el fin de semana de las palabras de Monseñor Osoria, que se dijeron en algún momento que fueron sacadas de contexto y que el periodista lo llevó a que él dijera que aquí se estaba instaurando una dictadura. Pues esas palabras no solo fueron repetidas, sino que fueron amplificadas y replicadas por los obispos de la iglesia en ese sermón de las 7 palabras, y Monseñor Osoria volvió a decirlo hasta un poco más fino en las actividades de la iglesia de este fin de semana. José Yapur, Javier Jerónimo, Richard Martínez, Raúl Cristian, Miguel Santiler, La Peña Morada, que dice que nos sigue desde Santo Domingo Norte, Ervin Rodríguez y Raúl Cristian. Están ahí en conexión permanente con la Z101. Vámonos con las llamadas a la gente que sepa que tenemos los próximos 5 minutos para tomar llamadas de todos ustedes, dice Francis. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa. Adelante. Antonio Romero, Luperón. Adelante, Romero. Con relación al tema, realmente fue un exceso de parte del gobierno con relación a la iglesia, porque entiendo que fue algo que fue muy ponderable lo que se hizo, que es verdad lo que está pasando en el país. Así que fue un error y eso van a tener que pagarlo como tiene que ser. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se le fue la mano al gobierno este fin de semana en el ataque o respuesta a la Iglesia Católica? ¿Usted qué opina? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Adelante. En especial a Fafa. Nuestros obispos no están equivocados. Ellos lo que han dicho es la verdad que vivimos, que esto es una verdadera dictadura del caos, del desorden, de los antivalores, del dodo, de la impunidad. Sí, total ausencia de justicia, lo cual nos lleva a un régimen, a un sistema fallido ya totalmente, es un régimen sin consecuencias. Esto es horrible, vivimos en una selva. Así que dijeron la verdad los obispos y lo que lo han respetado, porque aquí se ha constituido en decir la verdad, lo satanizan, como a Guido Gómez Mazara también. Bye. Bye, buenas tardes. Se le fue la mano al gobierno respondiendo a la Sí, iglesia. buenas tardes. Adelante. Sí, hoy que es Día de la Tierra, yo quiero hacer mi aporte. Adelante. Que por favor venga Medio Ambiente aquí a Santiago Rodríguez para que vea cómo el senador está desmontando toda la loma, los pinos con la procesadora esa de madera que tiene. Eso es el senador de Santiago Rodríguez. Atención. Que vengan aquí a Santiago Rodríguez para que vean cómo están deforestando todas las lomas. Pero aquí lo que pasa es que el poder político está acabando con la población y acabando con el país y el futuro de nuestros hijos. Que la pasen bien. Gracias. El medio ambiente ha salido de interés público. Así mismo. Se le fue la mano al gobierno respondiéndole a la iglesia. ¿Usted qué opina? ¿Cómo tú estás, mi hija? Ahora, mira, Genao, licenciado en Medio Ambiente. Ingeniero agroforestal. Bueno, le cayeron los palitos a Genao. Buenas tardes. ¿Usted Buenas qué tardes, opina? Yulisa. Adelante. ¿Y el doctor Joaquín Balaguer no era protector del medio ambiente? Sí. Pero vaya qué discípulo se dio en Jarabacoa. Ay, sí. Entiéndase el gordito de oro. El gordito, ¿no?
¿Y dónde están los diputados del PLD? El gordito de la deforestación le vamos a poner. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero ya sabemos que el PLD está protegiendo a su ministro. Ya sabemos que el PLD es indiferente. Ya sabemos que el ministro de Medio Ambiente es del PLD y es un empleado del gobierno. Ya de eso no hay mucho que decir. Pero todo, ahora, todo. ¿dónde está el gordito Jarabacoa? Ciertamente, que no defiende a su municipio. Ahora va a ser el gordito de la indiferencia. Buenas tardes, ¿usted qué opina? Sí, buenas tardes, Yulisa, y a todo el equipo. Le quiero decir algo a Eddie Alcántara. Dígaselo. Definitivamente, en un país donde la oposición es cómplice del gobierno y donde un partido como el Partido Reformista fue el que llevó al PLD al poder, y hoy los que están dentro del PLD, que era reformista, pertenecen o a otro partido o quieren hacer un partidito chiquito, porque lo que les interesa es negociar y que el pueblo ignorante se quede con la boca abierta. Pero ya basta. Cuando un pueblo dice ya, no hay quien lo pare. Y cuando Trujillo, recuerde que fue con la iglesia que comenzó. ¿Y dónde paró Trujillo? El pueblo es muy grande, el pueblo es muy fuerte y nadie lo para. No te voy a responder porque debo decirte que tienes razón en el 90% de lo que dice, porque no puede ser a mí que te haya dirigido, porque yo nunca he estado en medio de ninguno de esos negocios, ni lo estaría tampoco. Se le fue la mano al gobierno en el ataque a la iglesia durante el fin de semana. Esa es la pregunta en el gobierno de la tarde. Buenas tardes, ¿usted qué opina? Buenas tardes, Yulisa y los demás que están en cabina. No solamente se le fue la mano, se le fue la boca, se le fue la lengua. Y una muestra de la dictadura es la epidermis que tienen ellos, que no se puede opinar. El que habla en contra del desastre que están haciendo, seguido les responden. Mira cómo sale Pechito de una vez, mira cómo sale Marchena. Esa es una muestra de dictadura. Ya no hay que salir a buscar gente ni sentarlo en una silla eléctrica. Concentrar todos los poderes y no permitir que uno pueda opinar en contra. Esa es dictadura, pero los imperios caen porque el de Roma cayó. Buenas tardes. Se le fue la mano al gobierno en el ataque a la iglesia en el fin de semana. Buenas tardes. Adelante. Sí, le habla Genaro Obrero, el montecristeño catorcita número 1 que existe en la línea. Montecristi es un pueblo que lo tiene todo, pero lamentablemente no tenemos autoridades con visión para que sepa lo que esa región necesita, hoteles, turistas, que lo motive, pero tenemos playa, sol y paz. Y buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Usted qué Buenas opina? tardes. Adelante. Fíjese, todos los obispos dicen siempre algo nuevo, como lo dijo Lorenzo Motaquí en el 2015, que si él supiera que se fuera a morir mañana, sembrara un árbol para que los demás lo disfruten. Eso es lo que ellos tienen que decir, que si ellos se sienten mal, que siembren un árbol para que los demás lo disfruten, aún se mueran hoy o mañana. Gracias. Gracias a usted. Se le fue la mano al gobierno atacando a la iglesia en el fin de semana. ¿Qué opina usted? Sí, buenos días, buenos días. Sí, yo no creo que se le fue la mano. Creo que aquí hay democracia, libertad, que cada cual dice lo que quiera. Eso es lo que yo entiendo. Ellos entienden eso, que lo digan. Mire cómo lo está diciendo usted. Yo lo que creo es, no es que le contestó mal, que no tenían que contestarle. Si le hubieran si querían contestar, que le contestaran más duro. Gracias. ¿Y usted qué opina? Hola, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Sí, le habla capitán retirado del Ejército Nacional Miguel Alcántara. Le estamos llamando para denunciar con relación al aumento de impuestos por el señor presidente el 27 de febrero a todos los pensionados. Los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro no recibimos el aumento que se mencionó. Hasta ahora le ha salido el aumento a los que están en retiro de la Policía Nacional, pero a miembros de las Fuerzas Armadas en retiro el aumento no le salió. Es a ver si el señor presidente oye esta denuncia y realmente nos dan una respuesta de qué pasó con ese aumento, por qué no nos lo explicaron a nosotros. Si ya se han ejecutado 2 aumentos
a nivel de la Fuerza Armada, a los miembros activos, y tampoco nos han figurado nosotros los pensionados. Aún habiendo una ley que lo indica, de que automáticamente se le aumenta a los activos, también por su rango le sale a los retirados. Señora Alcántara, disculpe, ¿cuál es el ingreso que usted recibe como pensionado? 17.485 pesos como capitán retirado. Sí, ese es el monto neto, bueno, ese es el monto, el salario, vamos a decir, el monto bruto, ¿no? Exactamente, exactamente. A las personas que tienen el nivel de ingreso que usted tiene, el aumento debió ser de un 10%. En este caso debió aumentarse alrededor de 1.700 pesos. 1.800 más o menos. Y no le salió el aumento. No, a ninguno de los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro no le salió. A los policías retirados sí. Ya. Sí, señor. Está hecho queremos denunciar que el señor ministro de la Fuerza Armada también ejecute que lo que sucede con nosotros, porque es una orden del señor presidente de la República, un decreto. Sí, así es. Bueno, ahí está hecha su denuncia. Esta es la última llamada. ¿Usted qué opina del tema que debatimos hoy en el Gobierno de la Tarde? ¿Se le fue la mano al gobierno con los ataques a la Iglesia Católica? Adelante. Hello. Sí, buenas tardes. La mano se me fue a mí con la bichuela con dulce. A eso se le fue todo. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 6:17, momento del comentario de Eddie Alcántara. Miren, el tema obligado, y yo lo dejé para mi comentario central, era respuesta a los pronunciamientos de la Iglesia Católica que le dio el gobierno. Y quiero primero remontarme a las palabras de Monseñor Osoria, cuando hablaba que el comportamiento político de quienes nos dominan constituye una señal que nos pudiera encaminar a una dictadura. He escuchado a muchos analizar ese tema, diciendo como que él dijo que en la República Dominicana, en los actuales momentos, vivimos en una dictadura. Esas expresiones de Monseñor Osoria fueron replicadas por la mayoría de sacerdotes en este fin de Semana Santo en todas las iglesias católicas, o en la mayoría. Sencillamente porque él se ha convertido en un líder de la Iglesia Católica y esos pronunciamientos fueron asumidos por la mayoría de sacerdotes. Y no es que se ha dicho, que he escuchado muchas intervenciones haciendo comparaciones. No, dictadura es cuando está reprimida la opinión de quien tiene diferencia con el manejo del Estado, con quienes manejan el Estado. No que cuando está reprimida la oposición política. Aquí no hay dictadura. Es que él no ha dicho que hay una dictadura. Es que la iglesia no ha dicho que hay una dictadura. Y procurando tergiversar los pronunciamientos correctísimos de la Iglesia Católica, porque se han vuelto locos. Entonces quieren tratar de decir frente a la sociedad dominicana que ellos están en contra de que se diga que aquí hay instaurada una dictadura, donde en ningún momento se ha hablado de eso. Es que la ambición desmedida de poder los tiene tan nubilados que no se dan cuenta que están confrontando al segmento de mayor conglomeración social que existe en la República Dominicana, que es la Iglesia Católica, a la que van la mayoría de ellos, y a la que muchos de ellos aplaudieron en una Semana Santa cuando se estaba hablando de una posible reforma constitucional en procura de la repostulación del presidente de cara al proceso electoral del año 2016. Busquen los pronunciamientos de algunos miembros de la iglesia. Bueno, ahí no había que satanizarlo, ahí no habían violado a nadie nunca. Ahí no habían violado ningún tiguerito nunca. Para los amigos del Partido de la Liberación Dominicana. No, lo que sucede es que estamos en una etapa donde solamente esos que tienen ambición desmedida de poder no se dan cuenta que la sociedad está cripada con las intenciones que tienen de reformular nuevamente la Constitución de la República para perpetuarse en el poder al costo que fuese. Y no terminan de entender que hay una sociedad que no lo permite ni lo acepta, incluyendo la propia Iglesia Católica. Y quieren satanizar y desacreditar, como lo dijo un sacerdote, a todo aquel que se oponga a una aberración constitucional como esa.
A todos. Ahorita comenzarán a perseguir a todos los que no estamos de acuerdo con esto y hacemos opinión pública. Pero bien, que lo hagan, porque el poder no es para siempre. Y miren, lo penoso de todo eso es que los que se quieren aventurar es a romper lo mismo que ellos colocaron en la Constitución de la República, para garantizarle a su partido y a la sociedad dominicana que no iba a haber otro invento de repostulación, porque el mismo presidente ha dicho que un tercer periodo es funesto. Hasta para alguien que salga siendo candidato de un partido que tiene 8 años en el poder, busquen los videos también, porque parece que se le olvide yo mismo todo. Y usted sabe lo que significa ahora romper eso. No va a haber otro 20º transitorio, porque si lo pusieron ellos mismos y lo rompieron, ¿para qué lo van a colocar de cara al proceso electoral del año 2024? No. Van a abrir la Constitución de la República para que el presidente de turno pueda ser candidato cuantas veces le dé la gana. Y debo decirle lo siguiente. Cuando la Iglesia Católica habla de que la concentración de poder desmedida y de riqueza injustificada que se exhibe no pudiera encaminar una dictadura, vayan a la historia de la República Dominicana y a la historia de Latinoamericana, cómo han comenzado las instauraciones de la dictadura cuando no se han producido por las armas. Cuando no se han producido por las armas universalmente, cuando se comienza con elementos democráticos, ocurre exactamente lo que está pasando en Venezuela. El que no le importa a nadie, secuestran las instituciones, cuando ya se tiene cierto tiempo en el poder y no pueden retenerlo en base al voto democrático de un pueblo, utilizan todas las manos hartas del Estado para mantenerse en el poder, porque es una ambición que existe. Y nosotros vamos a hacer la excepción de eso. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay que tener valor hasta para terminar su periodo. Hay que tener valor para eso, porque usted no puede hacerle daño a una sociedad porque usted tenga una ambición desmedida. Y lo digo por el entorno, porque he dicho siempre que Danilo del principio no estaba en esa vaina. Yo lo he dicho. Ahora, ellos no quieren que la sociedad se pronuncie en contra de esa aberración, de esa porquería que quieren hacer con el Estado Dominicano. Es una porquería. Que no hay aspectos dictatoriales en la República. En estos momentos no. Pero ya por lo menos hay secuestros de las instituciones públicas. Sacar a un funcionario de un gobierno para colocarlo en un estamento que constitucionalmente tiene que ser adverso o contrapuesto a quien dirige los destinos de un país, como es la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo usted cree que comenzaron las demás dictaduras en este país? Y en Latinoamérica, y en América Central, y en América del Norte, y en Asia. Búsquenla. Trujillo fue electo 2 veces en elecciones disfrazadas de democracia. ¿Y cómo terminamos? Cuando no se quiso apartar del poder en el momento en que se le pidió que se apartara, creando situaciones para él mantener el control del Estado. O se nos olvidó la historia. Entonces no podemos decir eso. Si la iglesia se pronuncia en contra de eso, hay que satanizarla. Ahora le sacan todos los tigueritos que violaron un grupo de sinvergüenza que hay en la iglesia, pero no todo. Ahora, si los 7 que hablaron ayer, ustedes tienen prueba de que lo han hecho, díganlo. Porque en todos los estamentos sociales del universo hay buenos y hay malos. Hay quienes sirven y hay quienes no sirven. Hasta en la política, donde estamos todos. Un grupo sirve, otro grupo no sirve. Entonces, yo creo que se le fue la mano. Y que creo que socialmente y religiosamente ustedes no midieron la consecuencia. Y cuando la iglesia habla, como dijo el capellán de la Policía Nacional, coronel amigo nuestro, óigame, es que ese es el sentimiento social que usted escucha en todas las esquinas. Cuando yo hablaba ahorita de la inseguridad, yo le decía al amigo Esteban, vaya a los barrios, porque el que no está en los barrios escuchando lo que dice la gente no se da cuenta. ¿Qué es lo que está pensando la sociedad dominicana? Y lo que dijo la iglesia es lo que está pensando todo el mundo en las esquinas. Solamente no quieren escucharlo, lo que quieren imponer su voluntad por encima del interés de la patria, de la nación. Son ustedes los que no quieren entender eso. Y ojalá y se aloquen y lo hagan.
Alóquense y sigan alocándose y háganlo. Que entonces vamos a ver si la Iglesia Católica, la sociedad crispada que tenemos, es capaz de, con todos la malas artes del Estado Dominicano, se le pueden imponer esa voluntad. Y yo dije que si lo hace el presidente de la República y no le va bien, termina muy mal. Termina muy mal. Y yo espero que la próxima línea que baje en esos sectores, que nadie vaya a la iglesia. Porque ellos acaban de decirle de todo a la misma iglesia que van. Que usted lo vea todito ellos asistiendo todos los domingos religiosamente. Entonces no sirven porque están en contra de un criterio que usted quiere imponer a la sociedad dominicana, pisoteando la Constitución, que en una ocasión usted hicieron lo que le dio la gana. Y para darle garantía a este pueblo le colocaron algunos articulados ahí que le garantizaba que usted no iba a inventar con eso. Entonces ahora no sirve. Ojalá que cuando vayan algunos de esos que hoy estén emitiendo pronunciamientos desafortunados y desacertados, las personas que acuden ahí lo echen para afuera. Que vayan a congregarse a otro tipo de religión. No voy a decir satánica porque es un exceso mío. Pero algunos de ellos deberían ir pensando en eso. Que no pueda ni siquiera la iglesia decir que no está de acuerdo con esa vaina. Y que la corrupción está desbordada. Y que la inseguridad en este país está desbordada. No se puede decir ni eso. Entonces, ¿cómo se llama eso en países como el nuestro? ¿El camino hacia dónde? Exactamente a lo que dijo Monseñor Osoria y replicaron los sacerdotes el fin de semana. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:29. Momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy estamos a 22 de abril y yo me he referido varias veces al transcurso de este mes a propósito de la promesa que hizo el presidente Danilo Medina el 27 de febrero en su discurso de rendición de cuentas, de que iba a disponer un aumento salarial y un aumento de las pensiones de los pensionados del Estado para llevar el salario mínimo del Estado de 5.117 pesos a 10.000 pesos mensual mínimo y llevar o aplicar un aumento de un 10% para los asalariados que ganan entre 10.000 y 20.000 y de un 5% para los que devengan entre 20.000 y 30.000. Ese anuncio, señores, fue el anuncio del presidente Danilo Medina durante un discurso de 2 horas y 28 minutos que recibió mayor extensión en aplauso, porque se trata de un anuncio bastante positivo. Sin embargo, desde aquí nosotros hemos advertido varias veces que el gobierno tiene que asegurarse de que ese anuncio se cumpla a cabalidad, de que ciertamente se aumente el ingreso mínimo de los pensionados a 8.000 pesos mensual y que se aumente el salario mínimo de los trabajadores del sector público a 10.000 pesos mensual. De los trabajadores del sector público centralizado y de los trabajadores del sector público descentralizado. Hace un ratito escuchamos una llamada de un capitán retirado del Ejército de la República Dominicana haciendo referencia a que no le salió el ajuste de su pensión, que es de apenas 1.800 pesos, o sea, porque el hombre tiene un ingreso de pensión de 18.000 pesos, poco menos, cerca de 18.000 pesos mensual, lo cual es un ingreso, si se quiere, insignificante para un capitán, en este caso retirado, pero para un rango de capitán. Ahora, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si ese ajuste salarial no se cumple por completo, incluyendo a los empleados centralizados y descentralizados, entonces eso va a comenzar a generar ruidos. Ruidos como los ruidos que hemos venido escuchando recientemente. Desde finales del año pasado yo he venido diciendo aquí que si los promotores de la reelección del presidente Danilo Medina quieren lograr que el presidente busque esa repostulación, tenían que apresurarse a hacerlo con tiempo. ¿Y hacer qué con tiempo? Principalmente a quitarle el impedimento constitucional que requiere el presidente Medina para optar por la búsqueda de una repostulación. El tiempo ha transcurrido y todavía uno ve a muchos simpatizantes de la reelección presidencial promoviendo
el hecho de que eso es un hecho, de que se va a modificar la Constitución, de que la reelección va, que la reelección no va, independientemente de que el presidente Medina no ha hecho referencia últimamente al tema. Ahora, yo no lo visualizo desde el punto de vista de si el presidente Medina ha hecho referencia o no ha hecho referencia, sino desde el punto de vista de que desde el 27 de febrero hacia acá, todo lo que ha ocurrido en torno al presidente Danilo Medina ha sido de más perjuicio de su imagen pública que de beneficio. Pero sin embargo, todo lo que ha ocurrido, aunque no sea mucho, ha provenido de pronunciamientos o de manifestaciones de gente que apoya la reelección presidencial. Increíble. Lo cual se torna ilógico. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el caso, y ya lo hemos mencionado varias veces, el caso del Procurador General de la República en el escenario del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el Procurador General de la República obviamente es un reeleccionista. Sin embargo, eso fue un error que afectó la imagen del presidente y que alejó la simpatía que pudiéramos tener algunos de que el presidente pudiera tener la oportunidad de buscar una repostulación, claro, por la vía legal. La vía legal es la modificación de la Constitución. Por otro lado, también vemos entonces a opositores del gobierno u opositores de la reelección presidencial, aún dentro del partido del gobierno, aprovechando ese tipo de situación. Y es lo que ha ocurrido ahora reciente, con el caso de la Iglesia Católica y pronunciamientos que ha hecho la Iglesia. Esa Iglesia que muchos de los que ahora la están fortaleciendo en términos de imagen y en términos de importancia, son los que la han criticado y la han debilitado o han promovido su debilitamiento. Esa iglesia es la iglesia que se opone al aborto en todas las posibilidades, y ese sector que critica ese aspecto rancio de la iglesia, hoy por ser opositor del gobierno y ser opositor de la reelección, pues obviamente está a favor del pronunciamiento que ha hecho. La iglesia se ha fortalecido. Esa iglesia que se opone a la educación sexual, a la cual yo pertenezco, esa iglesia católica, pero esa iglesia que ha sido criticada por aquellos que sí favorecen y favorecemos incluso la educación sexual, pero hoy día, como ha hecho un pronunciamiento que va en la dirección de oponerse a la posición del gobierno, en este caso la posición reeleccionista del gobierno, pues entonces se recibe el apoyo y el fortalecimiento porque de parte de esos adversarios. El enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo. Entonces, por eso lo planteo de esta forma, porque en términos políticos, lo que ha habido ciertamente ha sido un grave error de parte de sectores del gobierno, principalmente de sectores del gobierno que son promotores de la reelección del presidente Danilo Medina, de entonces fortalecer la posición de la iglesia a través de los elogios que está recibiendo esa debilitada iglesia de parte de gente que en la mayoría de los casos ha sido enemiga de esa iglesia. Fíjense entonces cómo no solo el gobierno se coloca en una posición que se interpreta como de enfrentamiento a la iglesia, sino también que coloca a aquellos que son adversarios y críticos constantes de esa iglesia católica elogiándola. Ha sido el manejo de la crisis que no le ha dado el resultado que ellos esperaban. Entonces, dentro de todas las acciones que han ocurrido en los últimos meses que han afectado la posibilidad de que el presidente Danilo Medina fortalezca su imagen ante la sociedad y que tal vez entonces consiga más adeptos a entender que pudiera ser factible su repostulación o por lo menos que pudiera ser factible su salida del gobierno pero con una buena imagen, entre esas acciones está el cumplimiento total sin escapes de ese ajuste salarial. Porque si ese ajuste salarial no se produce de manera generalizada, incluyendo a los empleados descentralizados del Estado, entonces su efecto va a generar más ruido negativo que positivo. No es para nada agradable que salgan los medios de comunicación llamadas de personas que digan, mira, a mí no me salió el aumento. O en tal institución no hicieron el ajuste correspondiente. No, la verdad es que no le está yendo bien. La verdad es que no la están pegando. Entonces, ahí sí sería un error grave. E incluso el gobierno debe asegurarse de que los empleados que devengan salario mínimo por debajo, incluso de los 5.117 pesos mensual, que son empleados de
ayuntamientos, de cabildos, de alcaldías que están siendo controladas en este momento por la oposición política, también deben recibir su ajuste salarial. Hay que identificar ese dinero. ¿Por qué hay que identificar ese dinero? Para que ese ajuste salarial se aplique incluso entre los empleados de los cabildos que son de la oposición, porque al final esos empleados de los cabildos que son de la oposición van a recibir la información de que ese ajuste salarial se hizo gracias al aporte que pudo haber identificado el gobierno extraordinario del presupuesto para asignárselo a esos cabildos a los fines de que pueda hacerse efectivo ese incremento salarial. Y eso tiene un efecto político que al final se traduce también positivamente hacia el gobierno de turno, independientemente de que el líder o dirigente de ese cabildo sea de la oposición. Porque la gente sabe, o sea, la gente de repente dice, bueno, si un cabildo te dice, mira, nosotros no vamos a poder hacer el ajuste porque no tenemos presupuesto, y de repente sale El Salvador, y ahí estoy utilizando un lenguaje político, El Salvador del Poder Ejecutivo diciendo, nosotros vamos a identificar los recursos para que todo el mundo se beneficie de ese ajuste salarial, tal y como lo prometió el presidente de la República. Ahora, ya está concluyendo el mes de abril. Y el mayor efecto de ese ajuste salarial tiene que verse ahora entre el 22 y el 28 de este mes, porque los empleados del sector público en su mayoría devengan su salario y cobran los días 25, un día más, un día menos. Los pensionados son los primeros que reciben su ingreso, por eso ya vimos una voz de alerta de un ciudadano pensionado del ejército que dice que su ajuste no salió. Evítese el gobierno que este nuevo elemento vaya a afectar aún más la imagen del presidente Danilo Medina, que necesita, por sobre todas las cosas, mejorar su imagen pública, porque no hay dudas de que desde el pasado día lunes primero, el primer lunes de marzo hacia la fecha, lo único que ha recibido son manifestaciones públicas que han afectado su imagen, y lamentablemente son manifestaciones fruto de errores que han cometido los mismos que promueven su posible repostulación presidencial. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:41, momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Realmente el tema de las declaraciones en la Semana Santa de parte de los religiosos ha impactado notablemente en la sociedad. Algunos han sacado en cara que los que están hoy bendiciendo o apoyando esa declaración viven criticando, como lo recordaba nuestro amigo que nos precedió, que la iglesia se oponga al aborto, que tenga una cierta de restricciones de la sociedad que no coinciden con la gente. O todavía peor, de que en el pasado, cuando la iglesia ha tenido alguna actitud frente al poder favorable, se han criticado. Y yo quiero decirle a la gente lo que para mí ha sido siempre una guía. El pasado no tiene arreglo. El pasado puede ser una referencia, pero nunca ha sido una guía. La vida tiene en las exigencias de las novedades las posibilidades de reiteración y de negación de otras conductas. Lo importante es que en este momento en el que estamos hablando, la Iglesia Católica, en el tiempo de mayor atención y de mayor concentración de sus feligreses en la Semana Santa, ha dicho algo que la abrumadora mayoría de este país lo entiende. Estamos caminando hacia una dictadura que no respeta las instituciones y además que está actuando de forma sospechosa y que por lo tanto movió a la Iglesia Católica a convertir una crítica al poder en un compromiso social. ¿Con qué cara será la Iglesia si era indiferente a estas cosas? De ninguna manera. Y yo quiero decirle a las jóvenes, sobre todo a los jóvenes de hoy, que la Iglesia siempre ha tenido una actitud, bien o mal, pero en los momentos de crisis ha tenido una actitud. Ella fue patrocinadora y bendijo el golpe de Estado
que tumbó a Bosch y acompañó a los golpistas durante un tiempo. Una parte de la iglesia hizo eso, otra parte rechazaba esa conducta. Pero en 1960, en plena era de Trujillo, donde aquí había una sumisión extraordinaria, la iglesia produjo una pastoral inolvidable en enero de 1960, cuando la 40 y todos los centros de tortura del poder estaban llenos de perseguidos de todas las condiciones sociales. Pero la iglesia no se quedó solo en aquella ocasión en una denuncia o en una declaración. El padre Daniel Cruz Hinoa fue uno de los promotores de aquel esfuerzo. Después, abandonado por la propia iglesia, murió hace poco. El Ciro de Jesús Moya, otro cura del interior, tenía también una gran participación con sus hermanos y junto con ellos dirigentes del seminario Santo Tomás de Aquino, del más alto nivel en la jerarquía interna, que participaron por el hecho de que en las vacaciones de 1959 una gran parte de seminaristas y de ciudadanos, como era mi caso, muy vinculado a la iglesia, constituimos una organización llamada Acción Clero Cultural en las vacaciones de 1959 para tratar de integrar el mayor número de seminaristas y de religiosos, y hacíamos actos públicos, porque hacíamos Acción Clero Cultural. Incluso para legitimarnos, comenzamos haciendo un acto de reconocimiento al jefe a nombre de los estudiantes universitarios de la provincia, en el orden de que después pudiésemos movernos sin sospecha. Entonces el movimiento Clero Cultural fue de una gran contribución para el movimiento 14 de junio, y eso fue pagado por la vida de muchos seminaristas y religiosos. Yo recuerdo a Papilín, Luis Ramón Peña González de la Romana, desaparecido en la cárcel de la 40 después de ser objeto de muchas torturas. A Marién García de Moca, también desaparecido. Y junto con ellos recuerdo a Jorge Tejada, otro seminarista que salió del país, y al obispo Vinicio Disla ahora, que era seminarista y era uno de los promotores y agitadores de la participación religiosa. Es decir, no es solo una declaración por la que muchos han saludado. Yo espero que esta vez, como en todo el pasado, la iglesia no se quede solo en una prédica de la Semana Santa, que la iglesia sea capaz de apoyar las demandas fundamentales de la sociedad. Ahí estaban los trabajadores reclamando que no le cuestionaran, que no le liquidaran la cesantía. Hicieron una manifestación de tal envergadura que el gobierno respondió a las 24 horas haciéndole caso a esas demandas. Ahora mismo hay una demanda de los trabajadores en Punta Catalina, y yo quisiera ver también a los religiosos de esa provincia que están ahí respaldando esas demandas. Yo no tengo ninguna duda que la iglesia no se puede quedar solo en la palabra, que tiene que ir a los hechos, a acompañar a este pueblo en su lucha porque se respete la ley, acompañar a este pueblo para que no le impongan una dictadura que ha sido tan evidente que ellos la han llamado propiamente por su nombre, una dictadura. Y esta iglesia solo se reafirma frente a la población cuando en momentos decisivos como esto va más allá de la palabra. Y como yo conozco el trabajo interior de la iglesia, espero que efectivamente vayan más allá de estas declaraciones. No hay problema, sin embargo, para aquellos que creen que esto es de rezar, cuando en el fondo es una batalla trascendente para este país. Habló un oficial de la policía. En todas las Fuerzas Armadas hay capellanes y hay oficiales. Y yo espero que todos tengan el coraje que tuvo ese coronel de la policía de defender el derecho de la iglesia en estos casos. No hay ninguna ocupación adicional a la religiosa que pueda estar por encima del deber que tienen ellos frente a sus feligreses. Así que
Ojalá estemos asistiendo a un nivel de participación que no puede obviarse, a un nivel que le da a la causa por la democracia de este país un gran significado, partiendo del hecho cierto de que el cristianismo es la base fundamental de nuestra cultura. Independientemente de las diferencias que se produzcan entre los matices religiosos que existen, porque hay ahí una iglesia evangélica, la que hace los encuentros cada 1 de enero, que ya llamó a respaldar la reelección. Es mejor que ustedes se dividan en nombre de quién está con la razón y quién está con el oportunismo. No es verdad que a estas alturas puede haber confusión. Por eso yo saludo la posición de Osorio, un obispo humilde que ha probado que es un hombre transparente y que de todas maneras creo que se gana el reconocimiento de la población, aunque no compartan sus creencias, porque ha sido un ciudadano ejemplar, transparente y visible, nada de cuento. Por eso yo quisiera ver también Vía Crucis por la paz del país. Yo quisiera ver procesiones también para que esta conciencia democrática se exprese. Es decir, yo quiero ver a la iglesia yendo más allá de las palabras, y la iglesia le daría un sentido magníficamente saludable a la protesta de este pueblo para evitar que lleguemos a la desgracia de una confrontación cuando estamos a tiempo de entendernos. Francis. Bueno, faltan 5 minutos apenas para las 7 de la noche. Mañana nosotros vamos a analizar cuál es el informe del PNUD. Lo teníamos aquí, pero por razones de tiempo lo vamos a analizar mañana, al que nos hemos referido a lo largo del día de hoy cuando respondemos que hay un informe del PNUD que habla sobre la debilidad de la democracia en República Dominicana. También mañana nosotros vamos a hablar del informe que habíamos estado preparando sobre el tema de los radares, sobre los cuales se suponía que tenían que trabajar los aviones Super Tucanos. Y además para mañana nos llega la información de que viene una encuesta de la CID Latinoamérica que se suponía que debía salir en otra fecha, pero va a salir mañana de una forma muy especial. Y hay un elemento nuevo con lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral. Se está preparando un escrito muy interesante en la que se le va a dejar claro a la Junta Central Electoral cuál es la posición universal frente a los conflictos que se generan entre dos legislaciones, para ver si hay algún tipo de excusa para tratar de imponer una situación que es rechazado y repudiado por la colectividad nacional y que aparentemente existe la voluntad de un sector de que se imponga como no lo desea la sociedad y como la ley no lo permite. Permíteme, que yo olvidé 2 nombres de la iglesia que no puedo justificar su olvido. Monseñor O'Reilly y Monseñor Panal, 2 obispos que se la jugaron, que desafiaron el terror en esa época y que son todavía una guía moral en todos los pueblos que le conocieron y le trataron. Mira, quería decir rápidamente a pesar de la situación de diferendo por asuntos laborales que hay entre el consorcio de Brester Limón Estrella, que construye la central termoeléctrica Punta Catalina, con una parte de sus trabajadores, la unidad número 1 de la central termoeléctrica Punta Catalina ha estado operando de manera normal en su proceso de pruebas, inyectando energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. En este momento, Punta Catalina, la unidad número 1, está aportando en promedio 230 megavatios al sistema, que son utilizados para abastecer parte de la demanda de electricidad. O sea, aunque una parte de los trabajadores que laboran contratados por el consorcio están a la espera de llegar a un entendimiento con el consorcio para un asunto de pago de unos incentivos pendientes, la unidad número 1 continúa
su proceso de pruebas y de inyección de electricidad al sistema sin ningún tipo de dificultad. Solamente para dejar eso. No le pegaron fuego a la planta, ni dañaron ningún equipo de la planta. No dañaron equipo, lo que hubo cuando se produjo. Y la demanda no es a la planta, sino al consorcio. Al consorcio. Independientemente de que donde ellos paralizan el trabajo es en la planta. Sí, entonces, como quiera que sea, afecta el proceso del desarrollo del cronograma de trabajo que se lleva a cabo en el proyecto. Pero Esteban, ¿tú no crees que esto podría ser autodirigido y que el consorcio podría estar sacando beneficio con el tema de los pagos para quizás recibir algo que no hayas recibido a propósito de la deuda que supuestamente dicen que tienen, de los 700 millones aquellos y de la litis internacional? La verdad es que no creo que sea así, no. Creo que lo que ha habido ahí es un diferendo en torno a un incentivo pendiente. Y eso se está analizando y discutiendo en el Ministerio de Trabajo. Está fuerte que el consorcio diga que no ha tenido beneficio cuando el gobierno dominicano no ha dejado de pagar. Sí, pero lo que pasa es que también es un asunto de interpretación de lo que tiene que ver con bonificación o con el pago de algún incentivo que se relacione con metas cumplidas o algo por el estilo. Es algo donde nosotros, antes de emitir una opinión, así como que uno debería también revisar y ver quién está o no está en razón. Por ejemplo, Rafael Pepe Abreu ha estado muy activo en cuanto a la representación del Sindicato de los Trabajadores de la parte de la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina para llegar a un entendimiento. Claro, aclarando que esa discusión es con el consorcio, no es con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, porque el contrato de construcción establece claramente que la responsabilidad laboral de los trabajadores que contrate el consorcio es del consorcio en sí mismo. La CDE, por supuesto, ha de abogar porque haya algún tipo de entendimiento que no afecte el cronograma de trabajo que se sigue en la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Esto ha sido todo por hoy. Aquí se despide el equipo del Gobierno de la Tarde. Mañana nos reintegramos nuevamente a las 3. Esperamos contar, como siempre, con su sintonía. Por el día de hoy, lunes 22 de abril, les deseamos que lleguen felices a sus casas y que tengan una tranquila noche. Hasta mañana. El Gobierno de la Tarde.